Es más difícil imaginar cómo ese mar de incertidumbres del país y del mundo pueden generar un gobierno Sí. estable, ¿no? Porque una cosa es generar estos movimientos y otra cosa es lograr una gestión. Milei, vos decís en el capítulo 2, es un candidato sin proyecto claro, sin equipo constituido, sin experiencia de gestión y prácticamente llegó, como acabas de decir también, al gobierno de carambola. Estas novedades sirven para que un presidente pueda moverse con más facilidad en un mundo incierto o son un flanco débil para la gestión de un país. Mira, tradicionalmente con las categorías de la política del siglo XX, la pregunta es cómo va a gobernar alguien que no tiene partido, no tiene peso territorial, no tiene equipo técnico para administrar y no presenta un programa claro. La verdad que era una incógnita, pero rápidamente lo que fuimos viendo, en primer lugar, que el haber mayor de Milei es el desconcierto de la oposición, que por lo menos los primeros 6 meses en el Parlamento estuvo en modo espera, mirando como en el zoológico la nueva jaula. Entonces, eso le dio realmente una capacidad de manejo de la situación muy grande, además de las dotes personales que él tiene para colocarse en el centro de la escena. Pero ahí me perdí en el resto del argumento. Vos me decías, Si esto sirve para moverse más fácilmente a un presidente. no diría eso, digo, si además tenés una oposición deshilachada, si contás con una sociedad harta de las vueltas y revueltas y del estado en que está, si le das la voz a los que no la tenían y tenés ahí además una estructura política argentina, volvamos a los politólogos, que es el federalismo argentino y la clave del federalismo fiscal. Milei tiene recursos extraordinarios para negociar individualmente con los gobernadores por la ley de coparticipación no regulada desde el 94. Entonces él negocia individualmente y negocia con los legisladores, que a veces obedecen a los legisladores, a los gobernadores, perdón, y esas son alianzas inestables porque no reconoce fuerzas políticas y se mueve en esta especie de mercado de ofertas y compras y venta y trueque de lealtades por favores, por recursos. Entonces es llevar al extremo una práctica que no es novedosa, pero que además se sirve de la desarticulación de las fuerzas políticas en el escenario. Entonces lo vemos tener la posibilidad de que salió recortado, pero salió la ley ómnibus. De que el DNU sigue vigente y además, aclaro, en este país no hay justicia política, poder judicial independiente. Digo esto porque claramente las cautelares que se ponen, por ejemplo, a el DNU 70, bloquean, por ejemplo, cualquier reforma laboral. Entonces vos ponés una cautelar y los jueces del fuero laboral dicen sí, al lugar, aunque esa cautelar venga a atacar el principio de una reforma que es esperada, porque una de las claves de este país es, no basta con bajar la inflación, con el déficit cero, lo que hay que hacer es transformaciones estructurales pendientes, y en ese sentido, él es como una suerte de neomenemismo ayornado, tiene que hacer una destrucción creadora exitosa. Pero la acompaña de esta locura de la batalla cultural, que es yo digo, una destrucción destructiva, no creadora, que avanza contra los pilares de la cultura occidental y nuestra, porque efectivamente, cuando este señor Laje dice que quiere cambiar el corazón y la mente de la gente, y es un homofóbico, y tiene un discurso feroz, y se considera un Gramsci de derecha, uno dice, como yo dije una vez en un artículo en un diario, no más Laclau, por favor, porque nos faltaba esto. ¿Ves? Entonces es una combinación muy extraña, muy difícil de capturar, y claramente lo que yo veo en peligro es el pluralismo, los valores de los derechos humanos, para no mencionarte que está fuera del libro el discurso segundo de Davos, donde de empresarios en el primer discurso, que eran una especie de héroe de la película, en la mejor versión beberiana, pasamos a cómplice de una ideología perversa.
Y por otro lado, que yo creo que la sociedad argentina tiene capacidad de resistir, no me imagino cómo puede penetrar en esta sociedad un discurso tan reaccionario, conservador reaccionario como el de Dios, patria y familia, porque estos son libertarios en el mercado anarcos, pero no en la familia y no en las actitudes personales, porque se meten con la vida privada de la gente. Vos dijiste públicamente que crees que Milei es un populista. Sí, Ahora, y en el libro decís, bueno, reinstaló métodos kirchneristas para gobernar, pero resulta que el tradicional voto y el apoyo de los republicanos de la Argentina ahora están sosteniendo a un gobierno que venís describiendo como con estas prácticas antirrepublicanas y populistas. Entonces, la pregunta es, ¿existe el republicanismo en la Argentina o todos estos años el republicanismo fue solo una excusa para no ser kirchnerista? mira, es una pregunta muy difícil. Tulio Alperín nos enseñaba que el liberalismo en Argentina se impuso a palos y esta no fue nunca una sociedad liberal, aunque hubo liberales. Entonces, es muy difícil responder porque yo tengo para mí que, en fin, me pierdo en el argumento porque me haces una pregunta que tiene tantos hilos para conectar que me voy perdiendo en el argumento, pero lo recupero. ¿Qué quiero decir con esto? Hay republicanos y republicanos, oportunistas hubo siempre, y como el introito que te hice viene a colación de que hay liberales poco liberales o liberales por poco tiempo o cuando convenga. Porque claramente estos transfugismos hacia el mileísmo o a Milei no tienen nada de republicanos, porque lo que uno debiera de defender es, no pueden nombrarse jueces con los antecedentes del juez Licio y menos por decreto. No puede coartarse la libertad de expresión diciendo el periodismo es todo sobrado. No puede limitarse la información pública, por ejemplo, y así podemos ver varios detalles que van cerrando lo que aprendimos en el alfonsinismo en los primeros años de la democracia, que es el valor del pluralismo. Eso yo lo veo amenazado y me inquieta. Y me inquieta porque el bolsillo prima, la inflación baja, la estabilidad cuenta, y muchos son, como yo te digo, débilmente liberales. Y además hay una corriente, vos ves bien las encuestas, donde la gente es más proclive cada vez a decir, si es eficiente, si resuelve los problemas, aunque sea autoritario no importa, porque no es casual que ya hay más autocracias que democracias liberales en el mundo occidental. No es un republicano y tampoco sería un liberal entonces Milei. Milei no es un liberal político, es un liberal de mercado. O sea, y hasta con granum sali, diríamos, porque si le molesta el monopolio Clarín, tácate, lo interviene, cuando en realidad, en su teoría, no hay que tocar a los monopolios, se autorregulan en el mercado. Y como él es un tipo que cree salvajemente en el mercado como ordenador de todo, es absolutamente incoherente lo que hace, pero en eso yo digo, es un extraordinario peronista, porque no le tiene miedo a las contradicciones. Voy a cerrar el Banco Central, pero ahora lo estamos fortificando, queremos cerrarlo fuerte. Bueno, esto es una cosa muy impresionante, ¿verdad? Pero no es un liberal político, esto es clarísimo. En este sentido, entonces está recogiendo más bien los viejos valores autoritarios de la derecha argentina. Por lo tanto, probablemente en estos corsi y ricorsi que siempre citás, aunque Milei no logre la reelección en la próxima elección presidencial, probablemente algo del mileísmo pueda volver con o sin Milei en el futuro de la Argentina. Sí, sí, yo pienso que el problema es cuando la democracia es percibida como elecciones regulares, más o menos limpias, mira al Orbán en Hungría, y todo lo demás puede ser torcido, entonces tenemos elecciones, punto. Pero la democracia no es solo elecciones para
digamos, producir las cosas extraordinarias que es la alternancia pacífica y controlar a los que gobiernan y dar voz al pueblo. Si realmente vos tenés solo elecciones, sin libertad de expresión, sin capacidad de información pública clara, etcétera, etcétera, entonces la alternancia es una ficción y la elección es un ensayo con resultado conocido. Y ahí tenés liderazgos de hoy que sacan el 90% de los votos. Nos quedamos pensando, has sido muy ilustrativa, Liliana, muchas gracias. No, a vos.